vemos que aquí, en este ejercicio, todavía se utiliza los métodos getProvincia y, bueno, también está getCiudades, pero se utiliza todavía con las queries de tipo texto, porque los procedimientos almacenados los vamos a utilizar en los métodos insertar provincia, editar provincia y eliminar provincia, ¿listo? Para la administración de las provincias. Pero al menos en este ejercicio esto queda del ejercicio anterior que vimos en los videos pasados, ¿listo? Este todavía se sigue utilizando, por supuesto, para obtener las provincias que existen actualmente en la base de datos. Sin embargo, lo que más nos interesa son los métodos de acá. Ok, en el método de insertar provincia recibimos los parámetros correspondientes, que son 3 en este caso: nombre de la provincia, la población y la extensión. Luego en el método de editar provincia también recibimos, pero en este caso 5 parámetros, dado que aquí también hay que especificar el ID para saber en qué provincia hay que realizar los cambios, perdón, y también el estado, dado que el usuario puede cambiar el estado. En los dos métodos se hace básicamente algo muy similar. En los dos se validan los datos, se llama a un método de validación correspondiente y se llama al método homólogo en la capa de datos insertar provincia. Es decir, en el método de insertar provincia de la capa de negocio se llama al método de insertar provincias de la capa de datos. Y asimismo, en el método de editar provincia de la capa de negocios, que es esta, se llama al método editar provincia de la capa de datos, con sus parámetros correspondientes. Ahora, como aquí se reciben los parámetros como tipo string, todos, se los recibe como texto, hay que realizar las validaciones y una vez validados los datos, se realizan las conversiones correspondientes, una vez que los datos ya sean válidos, ¿de acuerdo? Entonces, para validar los datos, se ha separado en este caso en 2 sobrecargas del método validar datos. Uno recibe 3 parámetros y el otro recibe 4, dado que en la inserción solamente necesito validar 3 de ellos, 3 parámetros, y en la edición, pues necesito también validar el estado. Estas sobrecargas del método validar datos, lo que hacen es utilizar 1 o 2 métodos. Es decir, en el primero, que es el validar datos, que corresponde a inserción, simplemente se llama al método validar datos principales, que es donde se ha puesto la validación de los 3 datos que se utilizan en inserción y que también se utilizan en edición. Por lo tanto, también se llama al método validar datos principales en el método validar datos que corresponde al de edición, el cual, por supuesto, recibe 4 parámetros, dado que el ID no se valida. Solamente el nombre, la población, la extensión y el estado. El ID no se valida porque el ID nunca se ve afectado, nunca es modificado, nunca es alterado. Viene del Data Grid View, que toma los datos de la base de datos directamente, o casi directamente. Entonces, el usuario nunca lo cambia, porque estos se muestran cuando se lo quiere editar en un label, que el usuario nunca puede cambiar el ID, y entonces nunca se ve afectado. Por lo tanto, siempre es válido. Simplemente hay que realizar una conversión intermedia, que luego vamos a ver. Pero entonces en la edición, en validar datos de la edición, por eso son 4 parámetros. Y pues aquí, aparte de validar los 3 datos principales, también llamamos a validar estado, que es el método que valida el estado adicionalmente. Ok, entonces en el validar datos que corresponde al de inserción, que llama a validar datos principales, llama a este método, donde se realizan las 3 validaciones principales: el de nombre, provincia, población y extensión, ¿no? Se utiliza el método validar población y extensión tanto para la población y la extensión, ¿no? Como lo indica su nombre, lo llamamos 2 veces, uno para la extensión y el otro para la población. Entonces lo que se hace en las validaciones básicamente es muy sencillo, es simplemente verificar de si los métodos de validación me devuelven true o me devuelven false. Si me devuelven verdadero, significa que los datos son válidos, y si me devuelven falso, significa que los datos no son válidos. Entonces aquí justamente verifico si me devuelve falso. Si no es verdadero, entonces significa que ese dato no es válido. Por lo tanto, lanzo la excepción correspondiente con el mensaje de error correspondiente. ¿Ok? En el caso del nombre, bueno, el nombre de la provincia solo puede contener, etcétera, etcétera. En el caso de la extensión de la provincia debe ser un número, y así sucesivamente. ¿Ok? Para esto se ha creado una excepción explícita, especialmente para esta aplicación, que se llama Not Valid Exception. Es una excepción que la tenemos aquí, Not Valid Exception, y pues esta excepción es muy sencilla, simplemente una clase que se llama Not Valid Exception, que significa excepción de tipo no válido, y que hereda de la clase exception, que es la clase de la que heredan todas las excepciones. Entonces, a esta clase exception, que en este caso es nuestra superclase, simplemente le enviamos, recibimos un parámetro de tipo string que va a ser el mensaje error en esta clase, not valid exception, la cual le enviamos a la superclase en el constructor. Entonces, es lo que se hace en esta excepción, bastante sencillo, bastante simple, pero bastante eficiente, la verdad, porque nos permite poder validar nuestras excepciones.
nuestros datos, ¿no? Entonces, entonces es lo que hacemos, le mandamos el mensaje de error correspondiente. Y luego también validar estado, pues también se hace lo propio, se hace lo mismo. Y estas validaciones, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en una clase especial que también se creó para estas. Entonces, en la clase CN validaciones, se encuentran todas las validaciones. Este método está deprecado porque antes se validaba el ID, ya no, porque antes se utilizaba también una caja de texto para el ID, ahora se utiliza un label, por lo tanto ya no es necesario validar el ID. Pero para validar el nombre, la población, la extensión, sí utilizamos, y el estado, sí utilizamos estos métodos de validación. Básicamente, ¿qué es lo que hacen? De manera muy rápida, utilizan primero todo, todos validan, o casi todos, en el nombre, la extensión y el estado, se valida que el dato que me viene como string, como cadena de texto, no sea ni nulo, ni vacío, ni solamente espacios en blanco. Entonces, este método, si es alguno de esos tres casos, devuelve verdadero. Solamente en este caso voy a verificar por verdadero, y si es así, entonces el dato no me sirve, no es válido, porque o es nulo, o está vacío, o son solamente espacios en blanco. El dato no me sirve, no sería válido, entonces retorno falso para indicar que el dato no ha pasado esa validación. ¿Ok? Luego, en el caso del nombre de las provincias, lo que se hace es simplemente recorrer la cadena que nos llega como nombre de provincia, y recorrerlo como un arreglo y verificar que cada uno de esos caracteres correspondan de manera correcta a una letra o a un espacio en blanco. Dado que hay nombres de provincias que tienen varias palabras, pueden tener entonces espacios en blancos intermedios. Y es lo que se hace en este método. Luego que se verifica si es una letra o un espacio en blanco. Entonces, aquí hago un for each, pues recorriendo la cadena y realizando esta verificación con if. Y verifico por falso, por supuesto. En este caso, si no es entonces una letra o un espacio en blanco, retorno falso, indicando que no se ha pasado esta validación. Por otro lado, si sí se pasa la validación, significa que nunca se va a entrar en este if. Por lo tanto, una vez que termine de cumplirse el for, va a salir aquí y se va a pasar acá, y se va a retornar verdadero, indicando que ese dato ha pasado las validaciones y que es un dato válido. Lo mismo se hace en extensión provincia, simplemente que acá, como es la extensión y la provincia, los dos son datos de tipo decimal con coma, entonces lo que se hace es probar si se puede convertir a un tipo de dato double, y para esto utilizamos el método try_parse. El método try_parse recibe dos parámetros. El primero, el dato que se quiere convertir como cadena. Entonces aquí recibimos la extensión o la provincia. Y el segundo, una variable ya existente de tipo double, donde se quiere poner el resultado de la conversión en caso de que se haya podido realizar esta conversión. Como en este caso yo no necesito ese resultado de la conversión, ya el número convertido, yo lo único que quiero saber es si se pudo realizar la conversión para saber si el dato es válido. Entonces, en este caso, utilizo la palabra out con el comodín de descarte de C#, indicándole al compilador de C# que yo quiero descartar ese valor convertido y no lo voy a utilizar. Simplemente lo que quiero es el resultado booleano que me devuelve el método try_parse. Try_parse me devuelve verdadero si se pudo realizar la conversión, y me devuelve falso si fue imposible realizar esa conversión. Entonces, si la conversión no se pudo realizar, significa que el dato que me viene en la cadena de población X de provincias, pues tiene de pronto alguna letra o algún carácter por el cual no se puede convertir esa cadena a un número decimal con coma, de tipo double, ¿ok? Entonces, si no se puede realizar esa conversión, en efecto, retorno falso, pero si se pudo, entonces nunca va a entrar en este if, y se va a retornar verdadero, indicando que sí es válido ese dato. Por último, pues tenemos el validar estado de provincia, que lo único que hace es verificar si la cadena de estado de provincia, que aquí siempre me envía una cadena con un solo carácter, porque la caja de texto de estado está limitado a un solo carácter, por lo tanto siempre va a ser un solo carácter. Y aquí lo único que hago es utilizar el método isLetter de la clase chart, y con isLetter me devuelve verdadero si el carácter que le envío como atributo pues es una letra, y me devuelve falso si no lo es. Y tomo el primer carácter de la cadena estado-provincia que me llega. Como de todas maneras esa cadena tiene un solo carácter, pues tomo ese carácter, que es el primero del índice 0, y se lo envío como parámetro al método isLetter, y el resultado de ese método ya directamente es el que se devuelve como resultado del método. Por eso, como tiene una sola línea, aquí omito las llaves y pongo directamente la flecha lambda, y el resultado de ese método ya vendría a devolverse como resultado del método o el resultado de la función validar estado provincia. Entonces, porque el método ya me da el resultado. Es decir, si en efecto isLetter me devuelve verdadero, significa que ese carácter sí es una letra,
por lo tanto es válido y se devuelve ese verdadero ya como resultado del método de validación. Si por el contrario no es una letra, entonces significa que no es válido, entonces es cualquier otro carácter, pues ese falso se devuelve ya como valor del método de validación. ¿Listo? Entonces así es como se hacen las validaciones, así es como se validan los datos, y esto se devuelve, y cada uno de los resultados de esas validaciones se devuelve a los métodos donde fueron llamados, en donde fueron invocados, y entonces si me dan falso, significa que no pasaron las validaciones los datos correspondientes, y se lanza la excepción con el mensaje de error específico y que corresponde, ¿no? Entonces, si por ejemplo fue la extensión la cual produjo la excepción, se envía el mensaje de error de la extensión y esto obviamente se retorna acá donde fue llamado. No, en realidad ese fue llamado, este método fue llamado, por ejemplo, el método de validación de la extensión. Cuando se genera esta excepción, entonces se interrumpe la ejecución de este método, ya no se sigue ejecutando las demás líneas, y se devuelve esa excepción a donde fue llamado este método. Este método pudo haber sido llamado tanto en esta sobrecarga como en esta sobrecarga acá. Entonces, en la sobrecarga que hayas llamado ese método, pues es donde se devuelve esa excepción. Digamos que si fue en estado provincia, entonces fue en esta. Se devuelve aquí, ya no se ejecuta validar estado porque el método validar datos principales retornó una excepción, ya no se sigue, se interrumpe la ejecución del método, ya no se siguen ejecutando las demás líneas, y se devuelve la excepción. Y así se va devolviendo la excepción método por método en la cadena de invocación. Entonces se interrumpe la ejecución de todos los métodos, no se siguen ejecutando lo demás que tengan, y se devuelve la excepción a todos los métodos dentro de la cadena de invocación, a donde haya sido, donde se haya producido esa excepción. ¿Listo? Entonces aquí se devuelve, la excepción viene por aquí, viene siendo como un caminito, ¿no? Viene haciendo un camino, se genera la excepción aquí, se devuelve la excepción, se interrumpe este método, se devuelve acá, ¿ok? Se interrumpe este método y a su vez se devuelve a donde se llamó este método. ¿Y dónde fue llamado? Bueno, fue llamado aquí. Entonces se devuelve la excepción aquí, se interrumpe la ejecución, ya no se ejecuta lo demás, y a su vez sigue siendo devuelta la excepción a donde se llamó este método de editar provincia, y eso es entonces aquí se devuelve la excepción justamente a este método, se interrumpe la ejecución, no se sigue ejecutando el resto, y se devuelve entonces a donde fue llamado el método guardar. Y aquí se devuelve la excepción, va haciendo el caminito, y aquí se tendría que devolver al listener que llamó al evento click del botón guardar. Entonces, pero antes de que eso ocurra, actúa el try catch. Y justamente este try catch está para atrapar una excepción en caso de que se produzca alguna. Y justamente como se ha producido una excepción, este try lo atrapa y no deja que se siga devolviendo a los demás métodos, sino que aquí es atrapada la excepción y es enviada al catch que tenemos aquí. La excepción se reconoce con el tipo de excepción correspondiente, not valid exception, efectivamente es ese tipo, la cual estamos utilizando, se le asigna un nombre en Vex y se ejecuta entonces algo dentro del catch para utilizar con esa excepción. Y aquí es donde utilizamos nuestro método provideError del objeto errorProvidable, el objeto errorProvidable que teníamos acá arriba del tipo de dato de la interfaz. Entonces utilizamos, es como si estuviéramos accediendo a la interfaz directamente para llamar a este método provideError, ¿de acuerdo? Entonces básicamente también se hace un caminito. Cuando invocamos el método provideError, vamos a la interfaz, invocamos el método, y como este método no es explícito, sino que tiene su implementación en la clase, entonces viene de allí, regresa a donde está la implementación y llama a la implementación de ese método. Pero también es como que se hace un camino, ¿no? Se va a la interfaz primero, se invoca el método invoca su implementación y regresa finalmente aquí, ¿ok? Pero lo estamos haciendo a través de la interfaz, es importante saber eso. Entonces, luego tenemos el método, entonces ya invocándolo, y le enviamos los parámetros correspondientes. Le especificamos que queremos o sea, le indicamos el error provider que queremos que use, y le indicamos el control donde queremos que pose ese error provider. ¿Cómo le indicamos el control? El textbox correspondiente. Bueno, para indicar ese textbox utilizamos el método first del diccionario. Este método first lo que hace es
devolver el primer elemento del diccionario que cumpla con una condición indicada, con lo que se llama un predicado. ¿Ok? Entonces, recordemos que cada uno de los elementos del diccionario son filas que están compuestas por dos partes, por dos columnas, por una clave y un valor. Entonces, el método first me devuelve la fila entera que cumple con la condición. Me devuelve esa fila que tiene la clave y el valor. ¿Y qué condición hay que cumplir en este caso? Bueno, el predicado que se les ha indicado se utiliza para estructurar el predicado en una variable que va a ir tomando el valor de cada una de esas filas, ya que el first básicamente lo que hace es un for each, ¿ok? Va recorriendo el diccionario elemento por elemento, uno por uno, desde el inicio hasta el final, todos los que tenga, y esta variable va tomando el valor de cada una de esas filas, de cada uno de esos elementos, y va verificando en cada una de esas filas que se cumpla la condición, y donde encuentra la primera que cumple la condición, devuelve esa fila, ¿de acuerdo? Y la condición es que el mensaje de error contenga la clave de esa fila en cuestión. Y la clave, recordemos que es una cadena de texto de tipo string, donde tiene una palabra clave que está contenida en el mensaje de error. En el caso, en el ejemplo que pusimos, si el mensaje de error es el mensaje de error de extensión, entonces el mensaje de error que vamos a recibir en ese caso, pues va a ser el mensaje de error que dice la extensión de la provincia. Como vemos, el mensaje de error contiene la palabra extensión, por eso son palabras claves, porque están contenidas dentro del mensaje de error, ¿de acuerdo? Para poder identificarlas posteriormente, justamente en estos momentos. Entonces, en el ejemplo, la palabra es extensión. Entonces, primero va verificando elemento por elemento. Primero verifica nombre, luego verifica población, luego verifica extensión. ¿Ok? Entonces, va verificando si nombre está contenido en el mensaje de error. En este caso, no. Entonces, va al siguiente. Si población está contenido en el mensaje de error, no. Entonces, va al siguiente. Y cuando llega a extensión, si extensión está contenido en el mensaje de error, como en este caso el mensaje de error justamente es el de extensión, ahí es donde lo encuentra. Y dice, sí, ok, entonces, como sí está contenido, la condición se cumple. Y aquí le indico la condición. Si el mensaje de error, nvex, que es nuestra excepción, nvex.message, que es el mensaje de error, contiene a control kbp key, justamente que es nuestra variable que va tomando el lugar de cada una de esas filas. Entonces le indico si el mensaje de error contiene la clave de esa fila que se está recorriendo actualmente. Entonces, como la clave es la palabra clave, la clave de esa fila es la cadena de texto, que es la palabra clave, en el momento que llega a verificar que la palabra clave extensión está contenida dentro del mensaje de error, que justamente corresponde a extensión, entonces ahí el método first dice, ok, listo, entonces devuelvo esa fila que está en ese momento como valor en la variable control kbp. ¿Ok? Entonces devuelve esa fila, devuelve ese elemento, que sería entonces, me estaría devolviendo este elemento. ¿Ok? Recordemos que esa fila contiene tanto la clave como el valor, entonces contiene tanto la cadena extensión como su control textbox correspondiente. Me devuelve las dos cosas. Me devuelve la fila entera. Entonces, en el momento que me lo devuelve, este método first que termina aquí es reemplazado por esa fila, y entonces yo ahí le invoco la propiedad value de esa fila del diccionario. La propiedad value me devuelve en cambio el valor. Ahora me devuelve el valor. Y el valor de esa fila, de ese elemento, es justamente el control textbox correspondiente a la extensión. ¿Ok? Entonces, para indicarle justamente al método que el control textbox de la extensión es donde quiero que ubique el mensaje de error con el error provider. Entonces, así es como determinamos el control adecuado, el control correcto.